domingo, Santiago Cuña. Volvimos otra vez. Acá Feliz estamos. domingo, ¿eh? Sí, para todos. Bueno, ¿te pongo título a la semana? ¿Te parece? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? La Semana de la Furia. Sí, podría ser un buen título. Porque si uno se pone a analizar qué pasó en esta semana en la Argentina, evidentemente fue furiosa. Bueno, tuvimos el caso Niembro, ¿no? Arrancábamos con eso. Arrancábamos así, Sí. tranquilito. Suavecito, con Sí. un tema que, no sé si se acuerdan ustedes acá, le pedimos el domingo anterior que tuviera la dignidad de irse. Un poquito más tarde, un poquito más temprano, se fue. Vos no solo, también Octavo Frigerio que está sentado. Ah, sí, después le vamos a preguntar. Sí, le vamos a preguntar. También le pidió. Le pidió que se fuera. Bueno, la cuestión es que Niembro fue algo así como el entremés, pasó a ser el canapé de la semana. Parecía que era la noticia. Sí. Pero la Argentina siempre te da sorpresas y después vino Tucumán. Tucumán, exactamente. Con todo lo que significa. Algo rarísimo porque todo el mundo pedía volver a votar, que se anulara. Nadie pensó que íbamos a llegar a la anulación, ¿no? Primero, arrancamos con alguien haciendo un acto diciendo ya gané, listo, le levantaron la mano, vamos para la Casa de Gobierno. Por 11 puntos. Le dijeron, flaco, bajá 2 cambios, que acá no hay nadie que haya ganado. ¿Cómo no? Gané yo, me quedo con la gobernación. Y dijeron, nulidad de las elecciones. No, bajate un poquito, bajate porque vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Acá hay que frenar y entonces pensar 2 cosas, en esencia. La primera es que seguramente los jueces que dictaron la nulidad de la elección no son los que se levantaron el día de la elección a quemar urnas, a embarazar urnas en términos modernos, que llenarla de votos previos a la apertura del comicio. No son los que pagaron por votos, no son los que repartieron bolsones de comida. O sea, los jueces son el efecto colateral del hecho. Son los que se sentaron a dictar sentencias sobre el delito, no los que cometieron el delito. Pero el gobierno se empecina en ir por los jueces y en pretender que la justicia es golpista, que la justicia es destatuyente, que los jueces son tal para cual. Y Cristina va por más y le dice a la Corte Suprema de Tucumán, si no decís lo que yo quiero, te intervengo. Supina pelotudez, Cristina, ¿qué te puedo contar? No existe en la Argentina la hipótesis, la idea, la loca idea de que un presidente interviene en la justicia de una provincia porque no le gustan sus fallos. Y es exactamente lo que estás diciendo vos y Aníbal, que como no te gusta lo que dice la justicia de Tucumán, la vas a intervenir. Le vamos a preguntar después a alguien que sabe más que nosotros, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si se dicta inconstitucionalmente un decreto de intervención solo de la justicia de Tucumán? Porque la intervención es intervención, todo, los 3 poderes. No un poquito de acá, un poquito de allá, me la agarro con sacame este juez y poneme este diputado. No funciona así, Cristina, la Argentina. Algo te pasa. Vos deberías estar juntando las porcelanas de olivo y guardando los cuadros. Te estás yendo. ¿Qué pelotudez es esta de intimar a la justicia de una provincia a que dicte el fallo que se te canta las pelotas a vos? Estamos en problemas. Pero obviamente Macri no se quería quedar atrás. No, Macri no se quiso quedar atrás. No. Pasaron muchas cosas. Una de ellas fue la clausura de un lugar que está al lado de C5N, donde salen los móviles. Y realmente se vivió, yo trabajo en Radio 10, y la verdad que se vivieron momentos bastante difíciles porque no se podían ni entrar ni salir los móviles. Hubo 11 horas aproximadamente de mucha incertidumbre. Finalmente, Ritondo fue el que dijo fue un error, que fue una equivocación, que fue un error esa clausura. Ritondo tuvo que salir a aclarar una vez más que en la ciudad de Buenos Aires no existe la censura. Lo irónico de todo esto es que durante muchos años existió una batalla casi cultural ya entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Y durante años se especuló con que el kirchnerismo iba a ir a clausurar Clarín, que iban a cerrar Canal 13, que iban a ir por el diario, que le iban a cerrar Cablevisión. Gracias a Dios, nunca llegaron hasta ahí. No le quiero dar ideas porque le quedan 3 meses de gobierno. Pero nunca llegaron. No des ideas. Nunca llegaron hasta ahí. No. Tenía que ser un pelotudo del macrismo el que se copiara de Chávez y asumiera una actitud venezolana de ir a cerrar un canal de televisión. Hay que ser muy pelotudo, Centurión, muy idiota, para creer que alguien tiene la potestad en la Argentina de cerrar un canal de televisión. Además, decían que era un galpón. Es el lugar donde salen los móviles, por un lado. Por otro lado, si hay una infracción, lo que se hace primero es un apercibimiento, se dice, bueno, esto hay que cambiarlo, y después se va con la faja de clausura. Da vergüenza otra ajena. instancia, ¿no? Y le quiero aclarar a Mauricio Macri que, como dijo Leuco, y estoy preocupado porque empiezo a coincidir en 2 semanas
consecutivamente con La Nata, Longobardi y Leuco. Sí, porque dijiste lo de Pinedo. Ya me preocupa. Como La Nata. Ya me preocupa. Estamos en problemas. Estoy en problemas. Pero Leuco dijo por radio, Mitre, algo cierto. Macri, estás muy mal asesorado. La campaña no es tomarse un avión, bajarse en un aeropuerto, hacer declaraciones, ir a comer con alguien. No es eso la campaña. El Macri móvil, porque ahora va en un micro. No es la campaña. No pasa por ahí. Vos sos todavía el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenés un imbécil en el sistema de control de la ciudad que, entre otras cosas, nos tiene que explicar por qué a 3 cuadras de su oficina funcionan todo el mercado ilegal de comercio de Constitución, de Plaza 11, Plaza Miserere, pero sí sabe dónde queda hace 5 años para ir a clausurarlo. Nos tendría que explicar por qué hay piletas en las terrazas de los hoteles, cuando está expresamente prohibido. Nos tendría que explicar tantas cosas. Y la peor de todas es que este señor Centurión, que dice ser héroe de Malvinas, sí, según los británicos, en el libro No fue un picnic, le dan el mérito en combate de haber dado de baja a un comandante británico, Jones, a un soldado de trinchera, ametralladorista argentino, que no era Centurión, y él está condecorado por ese acto de combate. Entonces, querido Mauricio Macri, ya te comiste miembro. Anda a revisar las cuentas de la Oficina de Control de la Ciudad, porque aparte de cerrar canales, hay muchas cosas que funcionan y no deberían funcionar, y por ahí tienen tapados los ojos, con billetes o antifaces. Fíjate vos. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, tenemos muchos invitados. Dale. Tenemos gente de La Matanza, también en representación un poco de Cristian Ritondo, que sí, obviamente está bastante que fue el complicado. único coherente de toda la capital federal que tuiteó una explicación lógica y pidió disculpas y casi tuvo que poner en orden una idea. Y esa idea es que en la Ciudad de Buenos Aires no existe la censura previa. Exactamente. Me siento con Julio. Está Julio Bárbaro, dale. Bienvenido, Julio, ¿cómo te va? Bien, bien. Estoy enojado, me agarraste en un día... Me parece que la política no se hace cargo de cuál es su papel en la sociedad. Entonces, la degradación mutua que hacemos va un poco... como que los argentinos, cuando se miran en el espejo de la política, sienten vergüenza. Eso no es lo que soñaron ser, ¿no? Y lo político es como que el golpe bajo es la clave. Yo digo Tucumán. Sí. Si el candidato que está en debate sale y dice yo quisiera que se vote de nuevo. Les quiero ganar otra vez. Pero, porque dice que ganó. Tipo pero entra por la puerta grande. Ahora, como todo es un concurso de bajeza, digo, está prohibida. Tipo, le mostrá la puerta grande y dice, esa no es para mí. No es para mí. Tipo, tiene claro que lo de él es por abajo. Entonces, yo digo siempre que uno tiene la estatura de su enemigo. Si yo rebajo a mi adversario, que además es de enemigo, ¿cómo se va devaluando una sociedad? Vos fíjate, debemos ser el único país del mundo que no puede estar las dos hinchadas en una misma cancha, claro. ¿Verdad? Esto es porque el odio que sembramos arriba se reproduce abajo. No nos hacemos cargo de lo que expresamos como dirigencia. Entonces, es momentáneo. Vos sabés que este que dirige hoy, como fue Menem, como fue... Digamos, los dirigentes tienen un momento de soberbia, que parece gloria, pero es soberbia, y después tienen que no los saludan ni para el cumpleaños. No tenemos un dirigente que piense en bajarse del poder. Ahora, cuando vos no sabés bajarte del poder, y el poder te tira, y cuando el poder te tira, caes lastimado. Digo, si no tuviste la grandeza de decir, cumplí mi etapa, entonces te vas como Mujica, como se fue Bachelet antes, te vas, te retirás. Vos vas a Uruguay y te da envidia. Sanguinetti por derecha y Mujica por izquierda. Y los demás también. Y los dos te invitan mate. Entonces, y los dos se vuelven a transitar por la realidad. Los nuestros van de abajo a Puerto Madero más arriba, vidrio polarizado. Helicóptero. Digo, esa idea de que la política es un camino al ascenso social. Ahora, esta idea de título nobiliario, como diría, el ejemplo sería ese, ¿no? Es aquel que lamentablemente no vive en Inglaterra para que lo nombren Lord, entonces busca ser diputado, concejal, intendente, y dice, es como un estatus social cortesano. Ahora, en esta corte están dispuestos a vasallar absolutamente todas las reglas. Ah, no, claro.
No es la puedo- impunidad. Total. La teoría es la impunidad. Entonces salen los tipos que defienden a Vudú y te dice masacre a Niembro. Y vos lo mirás y decís, "Pero es el mismo. Claro, sí. El que protege a Vudú pide... Vos decís, me tomó de idiota, ¿o no? Absolutamente. Sale un tipo que compró un canal con la tragamoneda y te dice la libertad, y vos le decís, en la tragamoneda está la libertad. ¿No? Y después, vos fíjate, el odio a Clarín. Convirtieron a Radio Mitre en dueña de la mitad de la audiencia. Hay que tener talento para ese odio, ¿o no? Sí, cuando quieren nos pueden odiar a nosotros y nos ayudan. Digo, si no te odian, Claro. ¿no? Sí, sí. Es como yo digo siempre de Berbisky, escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. Es talentoso, no es cualquiera. Eso es muy bueno, Julio. Pero es que, no, pero en serio me parece que la política en la sociedad, en nuestra sociedad, no es donde se convoca el talento, el nivel, es la obediencia. Y la obediencia siempre convoca lo peor. Ahora, porque el obediente es el tipo que no tiene dignidad, ¿o no? Absolutamente. Aplaude a cambio de la dignidad. Diga lo que diga de arriba, el tipo aplaude. Ya viene aplaudiendo, sacó primera fila desde Alfonsín, siguió con Menem. Tipo, Una semana con Rodríguez Sá, siguió con Néstor. y una cosa, debe haber hecho más ricos la política que el agro y la industria y la creatividad. De eso estamos todos seguros. Ahora, con ese escenario de una democracia que ha hecho ricos a una clase, alguna vez yo discutía con alguien y me decían, no hables de clase política porque la política no es una clase. Yo le decía, mirá, se han enriquecido tanto que han formado una clase, una casta. No es una clase, es la puerta de ingreso a una clase. A una clase, o sea, es el pasaje a la Pero clase. no quieren terminar con la burguesía, la quieren sustituir. Sustituir. Ahora, en este esquema, es tan preocupante en una provincia ver un modelo brutalmente chavista, que es fraude y si no alcanza, intervención. Y si no alcanza, meterán en cana a la oposición, no sé qué quieren. Ahora, del otro lado, también es preocupante porque se supone que el que estaba diciendo vamos por la libertad, la democracia en Tucumán, que era Macri, estaba cerrando un canal en la capital con 3 fajas de clausura. Se estaba dejando que un personaje lo haga. Claro, que un personaje menor se transforme en dueño de un canal de televisión. Entonces, otro acto chavista. Cerremos el canal porque opina distinto de Pero nosotros. hay un triunfo de lo peor. Digo, yo soy peronista. Entonces yo lo veo, tuve ahí en Salta, digo, ahí me siento reflejado. Pero del otro lado está el de Formosa, Ahí nomás. Yendo y Fra. Ah, cerquita. Que un día de esto, el de Formosa va a decir, mire, señor, yo a los pobres míos los mato como quiero, porque esta es la autonomía, ¿o no? Ah, la autonomía provincial. Sí, porque va a ser- Sí. Digo, me parece que ya es la impunidad sin límite. Ahora, si hay una intervención. Si en estas horas, mientras estamos acá, todo aparece el decretazo. Y van por la provincia. El escenario puede terminar en una escalada de violencia importante. De hecho, la elección fue violenta. En esta elección hay un muerto ya. Es un hecho que muchas veces en el ruido de la elección parece pasar desapercibido. Hay una persona muerta por una acción política. La primera vez en muchísimos años que en la Argentina se cobra la vida de un militante político en una campaña electoral. A mano de la Tupac. Entonces, también relacionada al gobierno, su formación, su origen y su financiación. En una campaña con un muerto, con violencia electoral, con fraude, en octubre, ¿está garantizado que contemos los votos y surja un presidente o está garantizado que tengamos un quilombo bárbaro? Está garantizado el miedo, porque Tucumán era una sociedad más cercana a Mendoza Claro. que a Formosa. El kirchnerismo, como en las ciudades, como en Córdoba, sale séptimo. Digo, donde hay clase media, integración social, va desapareciendo. ¿Dónde se refugia? En el atraso. Entonces vos te preguntás, ¿se refugia en el atraso o genera el atraso para que Para refugiarse. esa clientela... Entonces, ese Tucumán, que fue tan digno, que tenía dirigencia política, en las provincias donde no puede ganar la oposición, dejaron de ser provincia. Son feudos, son delegaciones municipales. Vos vas a Santiago del Estero, ¿es una provincia? No. Claro. Es un lugar donde el único espacio productivo es ser empleado público, es dependencia del poder. Y esa dependencia, ¿qué genera? Sí. Se genera una clientela. El clientelismo, claro. O sea, el peronismo y el radicalismo vinieron a la sociedad para sacar el voto cantado de los conservadores. ¿Y ahora qué hacen? Lo traen de nuevo, ¿no? El fraude patriótico. Claramente. Ahora, en este esquema de involución política, en el escenario del clientelismo, del populismo, la realidad es que el gobierno está manteniendo un porcentaje electoral con Daniel Scioli que los pone
ahora en la tarea de dividir el voto opositor. Esto de ayudemos a seguir a Sergio Massa para que se caiga Mauricio Macri. Y como no podemos pasar los 40 puntos, lleguemos a las 40 y que el otro saque menos de 30. Entonces ahora todo el aparato del gobierno está en dividir el voto. ¿La oposición no aprendió nada? ¿No se dieron cuenta que hace 4 años fue igual? Hay una cuestión que es clara. Primero, no nos van a defraudar, porque la esperanza que ponemos los tres es tan poca que defraudación no va a haber. Son los 3 chiflados. Digo, pero en alguna medida no hay una expresión de la política que dé una mística tan grande como para que se vayan del oficialismo. Si el oficialismo es un lugar que quita miedo. Digo, a mí me asusta lo que está pasando en Brasil. Porque el espejo de destitución Brasil de Dilma es muy parecido al camino que nosotros podemos. Cuando la presidenta elige Venezuela, Rusia y China, ¿qué elige? ¿Los lugares del socialismo o donde la democracia está dudosa o negada? O negada, sí, claro. No es que está contra el imperialismo, está contra los que votan. Le sumás a esto Tucumán y te da un cuadro. Digo, me parece que no hay. La política en la Argentina no ha generado opciones que enamoren. Ahora, es culpa de la sociedad, ¿eh? Nosotros no tenemos una clase dirigente. La suma de las ambiciones personales nos da una sociedad. Un montón de ambiciosos peleándose nos da un destino. Y clase dirigente hay muy poca, casi nula. En eso el PRO es el único partido que más o menos funciona. En el peronismo que hace partido. Eran todos menemistas, hoy son kirchneristas y mañana van a ser sionistas de la primera hora. Corrían todos en lancha. Los que te dicen que va ¿dónde va a estar el kirchnerismo? ¿Dónde va a estar el kirchnerismo? Con Daniel. Pero va a ser sionista, pero digo, esa decadencia del oficialismo, ¿por qué es rentable? Porque la idea se fue disolviendo frente a la ambición. En la política, el pensamiento tenía que ser el 90 y el 10 la ambición. Acá casi te diría que el pensamiento es difícil de ser ubicado. ¿Dónde quedó? Ya no quedó. Yo creo que no. Ahora, Cristina ha logrado algo en medio de todo esto y es que todas las teorías opositoras de la debacle kirchnerista no se cumplieron. Se está yendo el 10 de diciembre, cumpliendo como corresponde su mandato y con un nivel de aceptación ostensiblemente bueno para lo que ha sido esta década del kirchnerismo. Entonces uno se pregunta, si hicieron las cosas tan mal, ¿por qué retienen el ejercicio del poder hasta el último minuto? No existió el Pato Rengo. Cuando se iba Menem, yo estaba con Néstor y Cristina. ¿Y sabés qué nos preguntábamos? ¿Por qué Menem se va con tantos votos? Está bien. Punto. No es lo nuevo. Es que lo que le ofreces a la gente no da la fe suficiente como para irse. Ahora, esto no implica que sobreviva al después. Menem se fue ganando. ¿Qué le quedó? La nada. Ni siquiera el respeto de la sociedad. ¿Qué le queda a Cristina por delante? Para mí lo mismo que Menem. La nada. Casi te diría, nosotros como argentinos necesitamos un político que se baje y merezca respeto. Y eso hasta ahora la política no nos lo dio. Eso que hay en Uruguay, que hay en Chile, que hay en Brasil, acá ausente sin aviso. Te hago las dos últimas. Está claro lo que vos decís, hay poca esperanza social en los candidatos, nadie está enamorado de nadie, la sociedad dice, bueno, tiene que haber un campeón, ninguno jugó bien. O sea, alguno va a tener que salir campeón, ninguno ha jugado como para decir merecido campeón. La crisis económica, el otro día estaba reunido con Echeverri y me contaba la situación del campo, la gravísima situación del campo, lo que están recibiendo los productores por tonelada, por quintal de producción, la situación ganadera. Después de la elección viene la realidad. La realidad es la economía. ¿Quién de estos tres está en condiciones de asegurarnos que sabe qué hacer con esto después que se vaya Cristina? Aquel que sea capaz de decir, si gano voy a convocar a los otros. Ese hace un nuevo país. El país del odio está agotado. Es decir, cada sector es la expresión de un pedazo de la sociedad. Los necesito a todos. Si alguno de los 3 o 4 dice, si gano, convoco a los demás, porque solo entre todos podemos salir, ese cambia la historia de la política argentina. Todavía no lo dijo nadie. La última, ¿qué opinas de Scioli? Yo fui bastante amigo de él. Me enoja porque yo votaría un candidato, no me animo a votar un delegado. Y yo el kirchnerismo no lo quiero. Y él me dice que es el delegado del kirchnerismo.
me obliga a no quererlo. Massa. No, Massa es un pibe que está haciendo una gestión, pues la está haciendo más que... Son opciones que tenemos, respetables. Es decir, para mí lo importante es salir del sectarismo oficialista, porque le hizo mucho daño a la sociedad. No se enojó, digo, he perdido un montón de amigos que no merecían ser amigos, porque digo, si se enganchan en esa, la verdad que el equivocado era yo, que le di una dimensión que no tenía. Pero digo, me parece que aquel abrazo Perón-Malvin, aquella sociedad que yo viví en el 72, 73, que era de construir un país entre todos, aquel Malvin que lo despedía, pero todo eso que habíamos logrado, eso fue degradado, y no por ideología, solo por ambición. Gracias, Julio. Como siempre. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí, claro. Constitucionalista. Y le vamos a preguntar por la situación de Tucumán particularmente. Lo político lo charlábamos recién. Ahora, la realidad es que hay un dictamen de 2 jueces que, entre otras cosas, están amenazados. Ahora fueron por ellos, los amenazaron. Después le vamos a preguntar a alguien que nos explique quién cuida a sus jueces. Si la Policía Federal, que depende de Aníbal Fernández, la Gendarmería, que depende de Berni, o la Policía Tucumana, que depende del gobernador. Porque es interesante pensar que hay jueces que están dictando fallos en contra del gobierno y que supuestamente lo cuidan las 3 fuerzas de seguridad que dependen del gobierno. Esto como para pensarlo a priori. ¿Se puede dictar una sentencia con una amenaza presidencial de intervención, amenazas de muerte en la puerta de un juzgado? ¿Cómo funciona la justicia aquí? Bueno, en realidad esas amenazas y esas presiones vinieron después del fallo, hasta donde yo sé. El fallo, yo lo he leído, es un fallo muy prolijo, muy completo, tiene más de 60 fojas, es de destacar el coraje cívico de los jueces que lo firmaron y hace un detalle pormenorizado de todos los vicios que tuvo la elección. Una elección, son muchos según el fallo. Una elección no es un proceso político, esto es lo primero que tenemos que saber. Una elección es un proceso jurídico y por lo tanto está regido por normas jurídicas. Si se violan esas normas jurídicas, el acto que surge de ese proceso es nulo. Lo que declaró esta Cámara de Apelaciones de Tucumán es la nulidad del proceso. Como es una Cámara de Apelaciones provincial, la custodia debe ser de la Policía Provincial. Bueno, ahora, ¿qué instancias se abren? Seguramente ustedes querrán saber. Sí, claro, por supuesto. El Partido Justicialista ha apelado esta sentencia de la Cámara para que vaya a la Corte Suprema de Tucumán. Ahora sí están amenazados los de la Corte antes del fallo. No creo que les haga falta amenazar a los ministros de la Corte Suprema de Tucumán porque es una corte que ha sido nombrada en su gran mayoría por el actual gobierno de la provincia de Tucumán. O sea que no son independientes. Con lo cual, muy probablemente tengan algún tipo de vinculación. Por eso es que quieren apurar el fallo de la Corte Suprema de Tucumán y hace un rato trascendió que habían presentado un presaltum. ¿Para venir a la Corte de acá? No, para ir a la Corte de Tucumán. Es decir, según dice la información periodística, yo no tengo acceso a la causa, es un presaltum para apurar el fallo de la Corte tucumana. No que decida la Cámara si lo eleva o no a la Corte, sino que directamente la Corte se aboque al conocimiento del caso. El 28 de octubre vencen los mandatos vigentes. Si para el 28 de octubre no hay elecciones, se produciría en Tucumán un caso de acefalía. Cristina lo va a solucionar con un decretazo. La intervención federal de una provincia no puede ser hecha por decreto. Por el artículo 75, inciso 31 de la Constitución, tiene que ser hecho por el Congreso. Pero tienen mayoría. Con mayoría simple, lamentablemente. Un ratito, al ritmo, un ratito. 2 horas se lo saco. Pero por lo menos está el Congreso y por lo menos va a haber unos cuantos diputados y senadores que van a tener que poner su gancho. Bueno, pero para eso cobran, tampoco van a negarse. Sí, pero hay que tener coraje para firmar eso. Sí, lo tienen. Porque la intervención federal cabe, según el artículo 6 de la Constitución, en caso de que el gobierno federal tenga que garantir la forma republicana de gobierno. Bueno, pero acá han atentado contra la forma republicana de gobierno. Hay 2 jueces que son absolutamente golpistas que han derogado una elección limpiamente ganada. Bueno, de golpista calculo que es un eufemismo o una ironía. No, yo digo el discurso oficial, eso es lo que van a escribir, seguro. Yo creo que si se produce la circunstancia esta de la acefalía, ahí se podría llegar a considerar el tema de la intervención, pero siempre es de interpretación restrictiva. Las causales para intervenir en una provincia deben ser muy graves. Mire, Aníbal propuso, por ahí no sé, por ahí está equivocado Aníbal, intervenir nada más que la justicia para arreglar este tema. O sea, ir por la justicia de Tucumán, intervenir la justicia, cosa que algún jurista me dijo no es constitucional, la intervención no puede ser direccionada a uno de los poderes, pero parece que con el antecedente de Catamarca de la época del menemismo,
irían por la réplica de esto. Solo intervenir el Poder Judicial. Y de Corrientes. En Corrientes empezaron interviniendo el Poder Judicial y luego ampliaron a los 3 poderes. Claro. No es imposible jurídicamente hablando la intervención a un poder, porque por un viejo adagio que utilizamos los abogados, quien puede lo más puede lo menos. Claro. Y como la intervención federal es un tema de interpretación restrictiva, si el gobierno federal puede intervenir los 3 poderes, podría intervenir 1 o 2. Eso lo haría. Pero tienen que estar dadas las causales. No se puede intervenir un poder judicial porque no me gusta un fallo. Por Dios. ¿No puedo hacer eso? Por Dios. Ah. Jamás. Entonces, ¿y Cristina? Corre por su cuenta. Nos está mirando ahora. ¿No puede hacer eso? Entiendo que no. Yo, el silencio. Doctora, no puede hacer eso. ¿Está mal? Es abogada también, igual que usted. Exitosa. No me dice nada. Bueno, si la Corte de Tucumán falla a favor, va a apelar la oposición y va a venir a la Corte Nacional. Sí, ahí ya los plazos no van a dar. Son eternos. Ahí ya los plazos no van a dar. La Corte Suprema, como todo Tribunal Supremo, no tiene plazos para resolver. Si bien los temas electorales, según el Código Nacional Electoral, tienen plazos muy breves, Pero no llega. es muy difícil porque el último plazo para realizar la elección sería conjuntamente con la nacional el 25 de octubre, para que apenas 3 días después asuman. Y si el caso pasa a la Corte Federal, va a ser difícil que tengamos sentencia antes de esa fecha. ¿Qué siente como abogado cuando ve todo este despliegue de justicias en las cuales usted mismo me acaba de decir la Corte de Tucumán, en realidad la nombraron ellos, y esta idea de sospecha general permanente, sistemática y sustentable sobre la justicia de que pertenece a algún bando? O sea, de que nunca llegamos a un juzgado donde haya un juez independiente, probo, honesto, que dicte a derecho. ¿Se puede vivir así? ¿Sobre la sospecha permanente de la pertenencia política del juez? ¿Qué me produce? Tristeza. ¿Qué me produce? Asco, como abogado y como ciudadano. No debe ser así. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Un placer. Un gusto. Bueno, nos metemos con la política, ¿querés? Sí, Mira, por me voy a sentar supuesto. acá porque tenemos 3 invitados. Dale, dale. Somos muy informales como siempre nosotros. Bueno, está Miguel Saredi, intendente de La Matanza. Candidato por a intendente, Cambiemos, no, ya lo ascendiste, candidato, ya ganó. Candidato a intendente. Ya ganó. Ya está. Bueno. Ahí, pero ya está Adrián Pérez también, Sí, candidato. después ahora nos vamos a para meter que Vicente López, pero él viene de otro lado, tiene su propia pelea, ahora nos vamos a meter a sola con él. También ya llegó Jorge Altamira, que está Sí, acá. sí, La izquierda dice que pidió la nulidad de la elección de Tucumán antes que el resto. ¿Ah, sí? Sí, ahora me va a ¿Antes que explicar. por qué. también? Sí. Y Bloomberg, que hace mucho que no nos venía Juan a Carlos visitar. Bloomberg, que sorpresivamente está en una mesa con 2 candidatos a intendentes del PRO, Sí. porque uno es el que lo invitó. ¿Quién lo invitó? Bueno, me parece que Octavio Frigerio, ahora le preguntamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Les hago la pregunta más breve. Ustedes son del Cambiemos, del PRO. Cuéntenme la sensación de esta semana. Es una semana con subidas y bajas, ¿no? En sus territorios que tienen que ver con esto de una campaña muy, muy, muy sucia de ataques, contradicciones, idas y vueltas, donde han quedado enredados. Porque en este ida y vuelta parece que el gobierno se ocupa únicamente de Mauricio Macri, ¿no? Es como que a Massa le dan respiro, la pelea es con Macri. ¿Se siente en el territorio esta pelea nacional? Sí, se siente. Yo creo que pasa algo muy concreto. El ascenso en especial de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Sí, claro. Aires, ha tocado intereses muy profundos del PJ de la provincia de Buenos Aires, de Aníbal Fernández y del Poder Real de la Argentina. Entonces ese ascenso que por lo menos siento yo en La Ferrer, en González Catán, en Virrey del Pino, en Castillo, en lugares donde al PRO le cuesta mucho insertarse, la figura de María Eugenia Vidal crece semana a semana. Entonces la forma y el estudio fue muy bien hecho, más allá de lo real del caso o no, es atacar justamente al candidato más fuerte, que creo que más que Mauricio es María Eugenia Vidal. Esto lo notamos mucho en La Matanza. Es muy... lo que dijo, Seguramente. ¿ustedes escucharon lo que dijo? Que No, María Eugenia es más fuerte que Vidal- Mauricio. Nosotros, que no, pero eso Mauricio. tenemos que aclarar. Sí. Este mes y pico de campaña, hay muchos peronistas de la provincia de Buenos Aires que no lo pueden votar a Aníbal Fernández, que la siente más cerca a María Eugenia Vidal. María Eugenia vivió en La Matanza, vivió en el barrio Pelufo, cerca del Camino de Cintura, después se fue a vivir a Castelar, a Morón, siente el conurbano, está muy cerca de la gente. Yo te puedo asegurar, tuvimos un acto esta semana en González Catán, que fue María Eugenia, que fue Mauricio, y la gente la siente muy cerca, María Eugenia, sinceramente. A veces con Mauricio lo que nos pasa es, sobre todo en el segundo y tercer cordón, que la gente lo siente lejano, Mauricio. Injustamente, a mí, a mi forma de ver, obviamente soy de Cambiemos, lo quiero Mauricio Macri, pero la gente lo siente a veces más lejano. No es el caso de María Eugenia. Entonces, este fenómeno, les puedo asegurar que es un fenómeno en el segundo y tercer cordón, Y el caso que de estamos Miembro, notando. digo, podría Sí. haber sido más cercano a la gente Nosotros, en el segundo y en le el tercer decía- cordón, digo. Le Quizás decía ese fue el Octavio, problema. a raíz de las declaraciones de él, y se lo decía afuera y vamos a ser muy sinceros. A nosotros nos dolió mucho lo de Fernando porque ha venido mucho a Matanza estos meses. Entonces, ¿Fernando qué hizo?
en lo público, hizo ver que existía Oro Verde, que existía el barrio Nicol, que existía Castillo, y muchos barrios de Matanza. A nosotros nos ayudó mucho desde el punto de vista de comunicacional. Entonces, es como esta doble sensación. Lo entiendo, Octavio. Bueno, pero Pero por otro lado, para nosotros fue muy importante lo que trabajó estos meses al lado nuestro. Pero me parece que además dimos un claro ejemplo. Vamos a ser claros. Sí. Yo estoy en la patria de Espinosa. ¿Se imaginan lo que es la matanza, los hechos de corrupción permanente? Nosotros tenemos 2 homicidios diarios, 50 robos a mano armada. Esta semana mataron 2 chicos policías de 28 y 29 años que dejaron un bebé de 4 años. Triple homicidio en Dorrego. Un camionero en Castillo. Hay 2 muertos por día. Ahí lo veo a Bloomberg, que hace tantos años viene luchando este tema. La verdad, lo de Niembro, está todo bien, ya se fue. Nosotros tenemos una masacre, una carnicería en Matanza hace años y no sale a la luz pública. Ahora, ¿usted no tiene miedo de ser, por ejemplo, en Matanza el sucesor de Pinky? Porque se acuerda que a las 8 de la noche estaba ganando y a las 12 había perdido. ¿Cómo están para fiscalizar? ¿Cómo están para cuidar la matanza? Porque María Eugenia es un tractorcito electoral. ¿Están para cuidar los votos? ¿La gente cómo está en un distrito complicadísimo? La gente está, obviamente lo escuchaba Julio Bárbaro, hay un tema grave hoy en la Argentina que es un tema sociológico, cultural y hasta de clases que este gobierno ha impuesto, en la cual nosotros ganamos claramente en Ramos Mejía, en el circuito 628 y 630, en Tapiales, en Madero, en Celina, y nos empezamos a bajar en los cordones, llegamos al kilómetro 47, a Virrey del Pino, a la Ferrer Castillo, y la elección difiere. Esto mismo que pasa en las provincias del norte. Nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial. Es un tema muy profundo este que te hablo, que excede solamente el tema de la fiscalización, y tenemos que trabajar mucho estos cordones, el segundo y tercer cordón, donde hay una invasión de fiscales generales del oficialismo a última hora, donde hay un robo sistemático de boletas durante el día, donde ni siquiera te dejan entrar a los cuartos oscuros, a ustedes no sé si les pasa en San Miguel, a reponer boletas. Bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que tengamos que tener un cuidado especial y que no sea un doble Tucumán, lo que vaya a pasar el 25 de octubre. Para finalizar, tenemos una doble responsabilidad, cuidar los votos de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, y por el otro lado darle legitimidad democrática a un gobierno... Cuide lo suyo, que no le corten la boleta también. No nos van a cortar boleta. Lo que hay muchos peronistas que van a cortar boleta y van a votar a María Eugenia Vidal. Sí, pero mire que está complicado cortar a la mitad. Yo sé que es el medio del paño, Sí, pero eso se explicamos a la gente. ¿Cómo es? Hay que mitad del cortar 2 paño, veces. 7 paños. En esta ridícula elección Que bonaerense, ya en la sí, cual como- seguimos votando, acá se habla de voto electrónico, no sé cuál. La verdad, esta cosa ridícula que votamos el mismo día, presidente, gobernador, intendente, consejeros escolares, eso es fraude, esto es un fraude legal en la provincia de Buenos Aires, que venimos siendo sometidos por el pejotismo y por el sistema judicial No diga eso del corporativo. pejotismo, que no lo votan los peronistas, después no Pero esta es la ganan. verdad de lo que nos pasa hace años. Es antidemocrática la elección. Sí. El mismo día elegimos un paño enorme así. En el medio va un gobernador. En el medio. Vos sabés lo que es cortar la boleta, sustituir al gobernador. La gente lo tiene que hacer por María Eugenia Vidal. Lo tiene que hacer porque tiene narcorepública, dijo una dirigente. Está bien, pero usted me está... Narcorepública, O sea, que María vote Eugenia a Vidal. otro como Usted se escucha, ¿no? presidente, Usted claro, está diciendo está que Macri diciendo no va a ganar en la provincia de que- Buenos Aires. sí. No, vamos Acaba a de hacer- resignar, no, dice, no. que corte Estoy para que gane diciendo, María. hay muchos peronistas que quieren votar a María Eugenia Vidal. Sí. Y lógico- no a Macri. pero lo van a votar a Octavio con María Eugenia Sí. Vidal, a nosotros con María Eugenia Vidal. Y muchos van a votar a Mauricio Macri. Pero hay muchos que, bueno, que por supuesto, además los extranjeros votan de gobernador para abajo también. ¿Sabes cuántos extranjeros votan en la matanza? Para que vean también otra de las trampas, 90.000 extranjeros. El gobierno empadronó estos últimos meses cientos de miles de extranjeros. Nosotros tenemos 3 o 4 localidades de extranjeros. Y en no votan municipios. presidente. 90.000 extranjeros A ver. que votan de gobernador para abajo. ¿Sabe cuántos votos sacamos en las mesas de extranjeros? En muchas escuelas, 0, por el Cero. fraude que hubo. Los extranjeros no van a votar, toman y compran las escuelas y a última hora del día llenan de sobre las Ahora ustedes urnas. lloran siempre el fraude. Nunca les ganan bien, siempre lloran ustedes. ¿Usted cómo le fue en San Miguel? A mí me fue muy bien. No, perdón, nosotros ganamos en las pasos, salimos segundo y mucha Segundo. gente. Bueno, Me fue muy bien. Creo que es una elección que se va a definir el 25 de octubre entre el candidato por el Frente para la Victoria, que es Franco Laporta, y el candidato por el Frente Cambiemos, que soy yo, y que en San Miguel es un frente que tiene la particularidad única de que quien lo representa como candidato a intendente es peronista. Yo no soy ni pro, ni radical, ni coalición cívica, soy peronista. Y esa convergencia potencia, por supuesto, electoralmente a la boleta de Mauricio. Y es una convergencia además que alude a lo injusto que son las generalizaciones. Porque no existe tal cosa como el peronismo que habitualmente se identifica con el gobierno kirchnerista. El peronismo
vasta base de gente y representada desde el punto de vista político, porque las políticas sociales del kirchnerismo no tienen nada que ver con las políticas sociales de Perón. Y el PJ no existe como ámbito político institucional de contención. Si el peronismo no tiene representación institucional ni política, está disperso, fragmentado, y en San Miguel nosotros aspiramos, por supuesto, a representarlo y hemos exhortado a los peronistas a votar por Mauricio y por María Eugenia. Por una María Eugenia que, como bien lo decía Miguel Saredi, es un fenómeno singularísimo que se repite en San Miguel en los mismos términos que en La Matanza. Sí, su figura crece, la adhesión que despierta es llamativa. Seguramente sacará más votos que Mauricio y en todo caso son parte de un mismo proyecto convergente, afortunadamente. Cuénteme. Pero creo que en relación al análisis de la semana que se empezaba a hacer y que se enunció como una semana de campañas, en esa caracterización está la verdad, es una semana de campañas. Lo de Niembro quedó atrás, obviamente, desde el punto de vista político. Niembro renunció, el tema está en Se sometió a la justicia. Está en manos de la justicia decidirá. Cualquier cosa que se diga al respecto es un prejuzgamiento infundado. Innecesario en este infundado y inoportuno. Lo que quedan sí son las campañas, una feroz campaña mediática contra la candidatura de Mauricio que aprovecha del pretexto de Niembro y seguramente de la lentitud con que se reaccionó políticamente al tema porque el gesto de Niembro usted pidió que se fuera y generoso debió haber sido muy anterior. Pero lo que no ha cesado es la campaña de desprestigio, la campaña de aprovechamiento electoral de la circunstancia esta. Bueno, ustedes ayudan solo cerrando canales, ¿no? Por parte ustedes no necesitan ayuda kirchnerista. No, fíjese esto, por parte de quienes, sobre todo me refiero por supuesto al kirchnerismo, no tienen la menor autoridad ni política ni moral para hacer denuncia alguna, pues es el ámbito, es el espacio político de Vudú, de Jaime, de Lázaro Báez, de Otesur, de las cometas cuantiosas de los contratos de obra pública que firma Debido. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Dónde está la corrupción? Cuénteme un poco, ¿por qué está Bloomberg al lado suyo? Está porque es un amigo, pues alguien que está preocupado por el destino de su gente, porque cree en nuestro proyecto en San Miguel, que es un proyecto de cambio social, económico y político, y porque, a pesar de todas las muchas cosas que está haciendo y que le quedan por hacer, la Fundación Alex Bloomberg, sus intereses profesionales, etcétera, ha aceptado trabajar con nosotros en San Miguel en el área de la seguridad. Ha aceptado una oferta nuestra que le fue formulada por dos razones básicas. La primera, por la profesionalidad con que maneja el tema de la seguridad. Es un hombre que ha estudiado esto desde hace muchos años, que tiene las vinculaciones absolutamente todas, locales y en el mundo, y conoce el problema en profundidad. Y la segunda, quizá la más importante, porque el nombre de Juan Carlos Bloomberg es un emblema de intransigencia, con el delito, con el narcotráfico, con la ilegalidad. Y nosotros nos proponemos precisamente una conducta absolutamente intransigente y en consecuencia no podíamos elegir ni pedir mejor representante en el área que Bloomberg. Bloomberg, bienvenido. Usted sabe el aprecio gracias, personal que le tengo. Gracias por estar. La situación en el conurbano es dificilísima. Sí, es caótica y donde tenemos la introducción del narcotráfico, delincuentes que vienen de otros países a trabajar en banda y donde se hace muy poco porque, digamos, uno mira, ocultan las cosas, no salen en los medios lo que dice el señor, la cantidad de asesinatos que hay por día, la cantidad de robos, el avasalamiento, digamos, el castigo a los pobres jubilados que los maltratan, los golpean y todo esto no sale a la luz, sale muy poco. Entonces yo creo que acá hay que trabajar, es importante, digamos, del intendente en este caso, digamos, que tenga esa convicción de arreglar. Y yo creo que se pueden hacer cosas muy bien. Y como él, digamos, también quiere tener como ejemplo un poco
lo que es San Isidro y no lo que es Morón, por ejemplo, que son vecinos, ¿no? Entonces uno ve que el camino se puede lograr para mejorar todo eso. Y bueno, yo voy a tratar dentro de mi experiencia y mis ganas de ayudar, de colaborar con él y que de alguna manera sea intendente y después de eso, bueno, trabajar codo a codo para solucionar los temas que hay en ese lugar. Si se cambia en un municipio puede servir para que cambie el resto, ¿no? O sea, si se pone un ejemplo, sí, funciona. Por supuesto, son ejemplos que digamos, se toman. O sea, además, yo me acuerdo bien cuando hacíamos las reuniones con distintos intendentes y, digamos, buscando un trabajo en conjunto para mejorar las cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora, hubo mutación, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, digo, los secuestros, el narcotráfico, cómo funciona. ¿Hubo mutación en cuanto al delito en este último tiempo? Por supuesto, ha habido los secuestros de larga duración, no hay. Los que hay son los secuestros express y digamos que son realmente graves. Tenemos cosas que se podían solucionar muy fácil. Fíjese, esos secuestros virtuales que están al orden del día y eso, usted en otros países lo arreglan con esos llamados que habían de las cárceles. Hay una campana de Joule, nadie puede usar un celular. Es muy fácil, entonces usted ya lo evita. Como lo hacen en Chile, como lo hacen en muchos otros países. Entonces, ¿por qué no lo hacen acá? La campana es un inhibidor de señal, para que la gente entienda. Ahora, ¿cómo en La Matanza, obviamente, el delito es exponencial, ¿no? O sea, San Miguel es un lugar también complejo, donde no se han hecho las cosas bien, pero La Matanza supera ampliamente. Piensen que en el 2003 había 140 y pico villas de asentamientos. Hoy hay más de 170 villas y asentamientos. Para que se tengan... Es el lugar en la Argentina con mayor cantidad de villas y asentamientos en La Matanza. En los tres cordones, no creo que reciban 100.000 inmigrantes en hoteles, ¿no? No creo que los estén esperando. No solamente eso. Sí tenemos 90.000 empadronados, significa que hay 120.000, 130.000 o 150.000 en condiciones de votar. Estamos hablando de cerca de más de 300.000 extranjeros de países limítrofes. Y estamos hablando de más de 170 villas. En algún lado hay que meterlo. De 170 villas de asentamientos, donde el Paco, donde la droga, las bandas asolan. La única mara en la Argentina reconocida es una mara en Castillo. Y bueno, Juan Carlos, para nosotros es un gusto que estés en La Fuerza con Octavio y están invitados, por supuesto, a Matanza. Nosotros estamos... Nuestro tema uno es la seguridad, estamos todo el día hablando de seguridad, la gente está asolada, aterrorizada, en Ramos Mejía como en Virrey del Pino, en todos los cordones por diferentes motivos. Les puedo asegurar que la gente, estamos al lado de los familiares de las víctimas, que un poco el ingeniero Bloomberg nos enseñó hace tantos años por el tema de Axel. Bueno, aún hoy tantas madres, tantas familias, te puedo asegurar, solas, un Estado que nunca protege a las víctimas, un Estado que al delincuente, al que mata... Eso, cuando ponen las villas ejemplo, que ustedes ven en algunos canales de televisión, como Villa Palito, todo eso, claro, que está llena de asesinos, les aviso, esta es la verdad, de lo que conocemos, la matanza real. Esas personas tienen abogados, asistente social, recursos, subsistencia, sueldo. Las víctimas de la matanza, las miles de víctimas de familiares, no tienen abogado, no tienen asistente social, son olvidadas y dejadas, y las acompañamos a las marchitas, a la Plaza San Justo y a algún lado, y están solitas y con miedo, porque ni la prensa local puede cubrir. Bloomberg dice que sí, está de acuerdo, ¿no? Me pensaba en la visibilidad también, porque uno dice, ¿por qué no están más en los medios estos temas? Porque en realidad cuando es demasiado habitual o común, que cuando hay alguien que se lastima, lo común es que, mira, se lastima un que codo, no suceda más que suceda. Un codo de una persona en Santa Fe Callao y está todo el día en los Están medios. corriendo por ahí. Hay 2 muertos de matanza y no sale nunca. No sale nunca. Pero lamentablemente sí es así. Frigerio, está evidentemente dando pasos sobre el tema seguridad para seguir incorporando gente al gabinete, ya está armando. Tenemos muy poco tiempo entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre, que es la fecha en la que vamos a asumir. Y lo digo no como expresión de jactancia preelectoral, lo digo porque del análisis y del firme y veloz crecimiento de nuestra posibilidad electoral, se puede concluir que lo previsible es que ganemos. Como digo, vamos a tener poco tiempo, estoy en efecto configurando mi gabinete. Afortunadamente, Juan Carlos Bloomberg aceptó asumir la responsabilidad del área de seguridad. Hay áreas nuevas que creemos que el municipio necesita. Una es el área de la relación con el SEAMSE, para que San Miguel pueda reivindicar un tema de la basura. El tema de la importante rédito económico que debería surgir del hecho de que es la base geográfica del SEAMSE. El otro es el tema de Campo de Mayo.
Nosotros también tenemos nuestros También están con electorales. eso. El tema de Campo de Mayo, Que donde ocupa gran parte. nosotros queremos instalar un polo de desarrollo de industria militar con uso civil y donde también vamos a designar una persona a cargo de ese enlace que ya tenemos seleccionada y que ha aceptado, que es alguien de un enorme prestigio en las Fuerzas Armadas. Que se trata Guárdeselo. del No tire todo junto. de este lo puedo tirar. Tírelo. De este lo puedo tirar porque faltan por otra parte. Métale. Falta poco Faltan por tiempo. otra parte una Claro. decena de nombres A ver. que vamos a ir proporcionando de modo sucesivo la próxima semana. Se trata del exteniente coronel Ángel León. Bueno, son 2 nombres de un gabinete. Bloomberg, gracias por meterse en política, gracias por seguir insistiendo y persistiendo en hacer cosas a partir de su experiencia. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo le va, Pérez? ¿Todo bien? ¿Y Vicente López qué onda? Mire cómo le pregunto. Muy bien, estamos muy conformes con la elección que hicimos en agosto y con muy buena expectativa para crecer de cara a octubre. Nosotros somos un espacio nuevo, que hemos conformado con dirigentes jóvenes, con gente que se ha involucrado en política y por ahí hay muchos sin experiencia previa, pero que había que formar un espacio alternativo y con perspectiva de futuro y hemos hecho una buena elección. Desde luego que ahora hay que trabajar fuerte estos 40 días para pelear en la elección de octubre, ¿no? ¿Cómo ven el fenómeno de Vicente López invadido por el Metrobús, pintado de amarillo? O sea, ¿están compitiendo con Jorge Macri o con Mauricio Macri? Da la sensación que la gestión de Jorge Macri es muy mala y que él tiene... ¿Muy mala? Sí. Para que se entienda, Jorge Macri en 3 años aumentó más del 300% de los impuestos. Más del 300% de los impuestos. Pero no los volvió La en inflación... obras. ¿En qué obra? Y bueno, se aumentan los impuestos y más obras. No, pero no hay. ¿Está seguro usted? Pero sí, el Metrobús es la única obra importante que se hizo y está financiada por la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué le gana? Bueno, porque yo creo que tiene, si vos me preguntás, yo creo que hay una visión positiva por parte de muchos vecinos de Vicente López de la gestión de la ciudad y eso ayuda muchísimo. Pero y también hay una Entonces, está expectativa compitiendo con Mauricio. de que en algún momento va a hacer algo. Pero yo creo que en estos Está 3 bien. años hizo muy poco. Sinceramente, insisto, más de 300% de aumento de impuestos. La inflación en esos 3 años fue 127%, o sea que casi duplicó la inflación. Los servicios, el servicio de seguridad es malo. La salud se ha deteriorado y obras importantes no ha habido. Así que yo tengo una visión, desde luego que acepto que haya buena parte de los vecinos que lo ha acompañado y eso es el resultado de una elección y nosotros trataremos de seguir convenciendo de que se puede hacer con los recursos que hoy tiene Vicente López. Vicente López tendría que ser obviamente el mejor municipio de la región norte en materia de prestación de servicios. Le gana a Gustavo Pose. No, en Vicente, no. El mejor municipio de la zona norte. Hoy hay muchos municipios que han hecho cosas bien. Si uno toma Vicente, Fernando. San Fernando, hoy San Fernando hace unas cosas muy bien. Claro. Digamos, con un presupuesto 3 veces menos, en 3 años hizo 5 pasos bajo nivel, hizo 5 polideportivos, 3 jardines maternales, nada de esto Aclaremos estoy que es un viendo. intendente de su espacio. No, está bien, pero puedo decir que Pose hace mucho tiempo que viene gobernando bien, Sí, viene claro. gobernando muy bien y es de otro espacio político. De modo tal que yo no creo que hay para evaluar otras gestiones. Sí, a mí me parece que efectivamente la gestión de Jorge es una gestión mala. Vio que todos los partidos de oposición se quejan de los oficialismos porque dicen que hacen fraude. A usted le toca hacer oposición en Vicente López. El PRO se queja del fraude en Tucumán. ¿En Vicente López usted la lleva bien con Jorge? Nosotros no tuvimos un problema de fraude electoral. ¿Ve? Que está bueno eso. No tuvimos esa situación. O sea, usted tiene los votos que tienen y no hay problema. No, nosotros la verdad es que sacamos lo que sacamos y fue un resultado, hubo fiscalización, no hubo problemas durante la elección. Yo no tengo nada para decir, por lo menos del distrito de Vicente López. Muy Desde bien. luego que hay una característica distinta de otros municipios que son mucho más complejos. más complejos. Eso es así, desde luego, no puedo dudarlo. Eso. Sergio, ¿qué pretende hacer después de octubre? Estar Si en no el me contesta balotaje ser presidente, estamos fritos. Estar peleando el balotaje. Estar peleando el balotaje. ¿Usted cree que lo pasa Macri? Nosotros, la situación que tenemos es la siguiente, básicamente. Llegamos a la elección de agosto con la perspectiva de que salía primero Scioli y segundo Macri y que eso generaba una polarización posterior. No se dio. La verdad no se dio. O sea, efectivamente salió primero Scioli salió y segundo segundo Macri. Macri, pero no hubo efecto polarización. No hubo antes de agosto y no hubo posterior a agosto. Cuando todos decían después de agosto sí se polariza. Y no solamente no se polarizó, sino que hubo un estancamiento de Scioli y de Macri y un crecimiento de masa. O sea que, contrariamente a lo que todos Eso no es porque pronosticaban. los está ayudando el gobierno. No, eso yo creo que es porque nosotros hemos tenido la capacidad de hablar de propuestas y de hablar de lo que vamos a hacer. Y los otros dos candidatos hablaron muy poco de lo que van a hacer. Y me parece que la gente vio ahí un actor que en vez de hablar únicamente de continuidad o hablar únicamente de cambio, explica qué es lo que vamos a hacer concretamente en los próximos tiempos en materia de vivienda, en materia de seguridad. ¿Se habrá soltado cuando vio que no podía ganar y le empezó a ir bien?
No lo sé, sí es cierto que está un poco más suelto, como No está atado por los compromisos que tenía antes. No, qué sé yo, indudablemente es una etapa de la campaña en donde él está muy suelto, pero me parece que ha tenido más que ver con esto, con la propuesta y con que se ha entendido también que hay muchísimas cosas para... Que en vez de estar la política planteándose siempre señalándole al otro, poder explicar a la ciudad qué es lo que va a hacer uno. Y me parece que ese camino elegido por Sergio está dando su rédito. Insiste y persiste en Vicente López, ¿no? No, obviamente. Además, nosotros estamos en eso, en pensar que hay un camino, que hay una propuesta y que hay una parte de la ciudadanía que nos va a acompañar. Ojalá que sea mayoritaria y si no lo es, pelearemos para hacer en 4 años. Pero tiene que haber una alternativa siempre de gobierno y estamos construyendo eso. Cuente con nosotros. Dígale a Sergio que le queda mucho mejor la gente que el Banco Macro. Bueno. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Ustedes son los que pidieron primero que nadie que se anule la elección de Tucumán? Claro, cuando vimos que Macri, Stolbizer y Massa, Sí. Sergio. Sergio Massa, empezaron a transar con el gobierno nacional. ¿A transar? A transar. Hicieron una conferencia de prensa con el planteo de que esperaban que en octubre no ocurriera a nivel nacional lo que ocurrió en Tucumán. Nada más. Es decir, que daban por clausurado el proceso tucumano. Yo fui a Tucumán, participé de algunas movilizaciones y aproveché para denunciar a este trío por su complicidad con el gobierno, donde era muy claro que había habido un acuerdo con los gobernadores peronistas, diciéndoles no me toquen al Perovich, no me toquen a Mansur, porque se va a armar, si quieren una elección tranquila, y transaron. Entonces nosotros decidimos no solo desarrollar este planteo de que tiene que haber nuevas elecciones, nada de abrir las urnas, nada de esto, nada de lo otro, el fraude era manifiesto. Teníamos compañeros detenidos. En Tucumán. En Tucumán. ¿Por qué? Porque fueron a defender urnas. Y el caso Kovac, se armó una carpa en la Plaza Independencia. Entonces nosotros lanzamos este planteamiento de que tenía que haber nuevas elecciones, porque Tucumán es una provincia dominada en forma feudal, como Infran, etc. Infame. Sí, como la de, como la de Infran, quiero decir. No, yo digo que es infame la actitud de Infran. Ah, claro, como el caso de... Bueno, en general en las provincias, un despotismo muy grande que en el caso de Tucumán tiene el hecho de la enorme impunidad contra tremendos crímenes que las instituciones del Estado han cometido contra la ciudadanía. Hemos hecho audiencias públicas en la Plaza Independencia contra esa impunidad. Es verdad, ustedes hicieron... Bueno, y en esa lucha contra el Perovich, una lucha sistemática de años, con el concurso de Alfredo Levos, que está luchando por el esclarecimiento de su hija, ninguno de los partidos opositores acompañó de ninguna manera. Entonces nosotros tenemos los títulos, los pergaminos, para explicar por qué vamos a una arremetida final contra esta manifestación de despotismo. Y yo quiero hacer una reflexión más general en este panorama político. La manifestación más general es lo siguiente: entre lo de Niembro y lo de Tucumán, está claro que este grupo de gente que quiere gobernar el país está completamente corrompido. Recién escuchaba que Macri se demoró para arreglar el tema de Niembro. No se demoró nada. Es el tiempo que le llevó para arreglar a Niembro, de manera que Niembro no prenda el ventilador. Ah, usted dice que estuvieron charlando 10 días. Pero por supuesto, porque indudablemente que si va a haber alguien perjudicado por este tipo de denuncia, el tipo se defiende y dice, ¿quién arregló conmigo todos estos contratos? Yo voy a decir quién arregló. Y entonces salieron con María Eugenia Vidal, que tiene una carita... Está ganando en la provincia. Está ganando y tiene una carita honesta y todo lo demás. María Eugenia Vidal fue con los tapones o con los tacos de punta en defensa de Niembro. Entonces la pregunta a la ciudadanía es lo siguiente: entre el fraude de Tucumán y Niembro, Argentina no tiene salida. Por eso hay que votar al Frente de Izquierda. No tiene salida. Y esto lo percibe especialmente la nueva generación. En Tucumán, si se vuelve a votar, ¿cómo le va a ir al Frente de Izquierda? Bueno, vamos a ver las condiciones. Porque ¿qué quiere decir que se vuelve a votar? ¿Se va a volver a votar con las colectoras? No, supongo que no. Bueno, no, pero si hay una ley. Pero a esta altura no. Bueno, por eso. El problema que estamos planteando en Tucumán es muy profundo. Nosotros queremos acabar con un sistema de camarilla y de despotismo. Es un tema de fondo. Nosotros vamos a la raíz. Vamos a votar de nuevo con colectora. Había centenares de boletas por
cuarto oscuro, etcétera. Entonces es imposible de Confusión, votar. un mecanismo más de fraude. Un mecanismo más de fraude. Entonces, lo que yo quiero señalar es esta conclusión. La campaña política se ha transformado en muy interesante porque vemos a dos polos políticos en la corrupción política y en la corrupción económica, con planes económicos completamente contrarios a los trabajadores. Recién se denunciaban la cantidad de Villa Miseria que hay en La Matanza y la cantidad de Villa Miseria que hay en la capital. Y Macri, sin embargo, lo que fomenta es la especulación inmobiliaria, no la construcción de viviendas para los trabajadores. Bueno, trotskista no se va a hacer. Bueno, entonces que no se los vote. No se trata... Mirá lo que acabas de decir. Es muy importante. Para resolver el problema de la vivienda hay que ser trotskista. Me quedo con ese título. Es muy importante. Es Para decir, resolver el problema de la las vivienda. tareas elementales de la vida requieren un gobierno de la izquierda, requieren el voto de la izquierda, requieren el apoyo masivo al frente de izquierda. Jorge, muchas gracias. Queda el mensaje de Jorge Altamira para aquellos que lo quieren escuchar, de votar a la izquierda. Bueno, Alberto Asad, nos vamos, nos queda un minuto nada más, pero es importante saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Bienvenido Santiago. nuevamente. Bienvenido. ¿Cómo anda la colectividad? Bien, bien. Como todo argentino y peronista, la colectividad muy identificada del 90% con lo que es el peronismo. Y bueno, un poco preocupado por esta campaña tan pobre, lamentable que vivimos todos los argentinos. Y no tan preocupado por quién va a ser el presidente, sino por el día después. La verdad que uno se preocupa por un caos, un conflicto, por muchas cosas que se van a heredar y bueno, a ver cómo se va a poder resolver. Y como yo me quedo con unas palabras también que dijo Julio Bárbaro, hay que tratar de que el peronismo, o quien gane, ¿no? Por supuesto voy a apoyar el peronismo, no solamente a nivel nacional, también provincial y distrital, como Octavio Frigerio, que está peleando y jugando muy bien en San Miguel. Entonces, la verdad que uno se siente preocupado por esta situación de conflicto social y de cosas inevitables que están sucediendo día a día. Estos ataques. A mí me gustaría que, por ejemplo, Macri, veo que es un potencial candidato, también sea más benevolente con el peronismo. Yo creo que ese castigo... Un poquito menos gorila. Sí, eso me parece que tendría que ser un poquitito más... Bueno, pero hay peronistas dentro, ¿no? Te hago rápido. Cambiemos Por eso también, mismo, sí, claro. sí, Te hago rápido la última y nos vamos. Ustedes son inmigrantes y llegaron a esta tierra y fructificaron. La crisis de inmigración en el mundo es catastrófica en este momento. Es verdad. ¿Cómo viven ustedes de la colectividad esta situación? Y bueno, nosotros estamos preocupados por lo que está pasando en Siria, en Palestina y Siria, pero hoy Siria prácticamente es el ombligo del mundo con respecto a los refugiados que están tratando de insertarse en distintos países. Argentina está recibiendo afortunadamente, creo que la presidenta abrió un poco ese panorama para que los sirios vengan. Sean bienvenidos. Tiene que ser llamado por algún familiar, ¿no? Aparte, sí, y criaturas por sobre todas las cosas, Seguro. porque hay que tener mucho cuidado también con toda la gente que se está recibiendo, pero bueno, lo importante es que estamos haciendo programas de trabajo. ¿Dónde se puede comunicar la gente por el institucionales. tema este con ustedes? Bueno, nosotros tenemos la institución en la calle Bogotá 3449, el teléfono es 4611-2087, es la Asociación Árabe Argentina Islámica, y FEARAB Argentina, que es la Confederación de Entidades Argentino-Árabe, ¿no? En la calle de Bogotá 3449. Así que desde la colectividad y la comunidad islámica los esperamos y agradecemos cualquier tipo de apoyo. Y bueno, que si Dios quiere que siga instalada la democracia en Argentina y la podamos afianzar día a día más. Muchas gracias, Javi. Gracias. Gracias por estar. Bueno, nos vamos, ya hasta acá llegamos. Movidito, Hemos con pasado por todo, tuvimos, ¿eh? Todos los intendentes, Todo, candidatos, todo, yo ya lo candidato a dije, intendente. candidatos a Bloomberg se intendentes. metió en política. Lo Y va a acompañar a Bloomberg, Frigerio en San Miguel. Que me parece que va a ser el gran título de la semana. Seguramente. El intratable va a estar este tema, Bloomberg seguramente. se metió en política, lo va a ayudar a Frigerio a ser intendente. Bueno, buena semana. Buena semana, gracias y esperemos que el domingo que viene tengamos más tiempo para otras cosas. Juan Acosta desapareció, no lo vimos más. está Juan? Se fue. Se bueno, si lo encuentran a Juan Acosta, nos avisan. Sí, tráiganlo. Chao y gracias por Besito. haber estado ahí una vez más todos los domingos, 22 horas por Acá por Canal 26. 26. Un Chau. beso, chao. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Hay una nueva autopista moderna e inteligente capaz de unir dos capitales en el menor tiempo y de la manera más segura. La autopista Buenos Aires-La Plata. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.